Mi esposo me dejó por su joven secretaria. Desesperada, fui a trabajar como mesera en un restaurante. Un día, caminando bajo la lluvia después del trabajo, encontré a un señor pobre completamente empapado. Decidí cubrirlo, renunciando a mi último abrigo. Fue entonces cuando él abrió los ojos y dijo: «Van a pagar por lo que te hicieron». Me quedé congelada. Minutos después, 5 limusinas llegaron. Cuando él reveló que era mi viejo amor: «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». Mi nombre es Guillermina y tengo 62 años. Pensé que a esta edad ya había vivido todas las sorpresas que la vida podía darme, pero me equivoqué. Hay momentos que te parten en dos, que dividen tu existencia en un antes y un después. Para mí, ese momento llegó un martes de marzo, a las 7:30 de la mañana. Héctor estaba sentado en la mesa de la cocina, la misma mesa de roble donde habíamos desayunado juntos durante 35 años. Tenía esa expresión que yo conocía bien, la que ponía cuando había tomado una decisión importante en el trabajo. Pero esta vez no se trataba de trabajo. «Guillermina, tenemos que hablar», dijo sin levantar la vista de su café. Sus palabras cayeron como piedras en el silencio matutino. Yo estaba junto a la estufa, preparando huevos revueltos como todas las mañanas, cuando sentí que algo se helaba en mi estómago. Me volteé hacia él, todavía con la espátula en la mano. «¿Qué pasa, Héctor? ¿Hay algún problema en la oficina?» Él negó con la cabeza, y cuando finalmente me miró, vi en sus ojos algo que nunca había visto antes: frialdad absoluta. «El problema no está en la oficina, Guillermina. El problema está aquí, en este matrimonio». Las palabras me golpearon como una bofetada. Apagué la estufa con manos temblorosas y me acerqué a la mesa. «¿De qué estás hablando?» «Me voy a divorciar de ti», dijo con la misma naturalidad con la que hubiera pedido más café. «Ya hablé con mi abogado. Los papeles están listos». El mundo se detuvo por un segundo. 35 años de matrimonio, de cenas compartidas, de noches abrazados, de planes para la jubilación. Todo se desmoronaba en una sola frase. «¿Por qué?», fue lo único que pude susurrar. «Porque ya no te amo, Guillermina. Hace tiempo que ya no te amo». Cada palabra era como un clavo enterrándose en mi pecho. Me senté pesadamente en la silla frente a él, sintiendo cómo las piernas me flaqueaban. ¿Hay alguien más?» Héctor suspiró, como si mi pregunta fuera una molestia. «Sí, Guadalupe, su secretaria». La niña de 20 años que había contratado el año pasado, siempre sonriente, siempre atenta con él. La que yo había recibido en mi casa para las cenas de la empresa, la que había elogiado mi comida y había llamado hermosa a nuestra cocina. «Tiene 20 años, Héctor», le dije, y mi voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. «Tiene la edad suficiente para saber lo que quiere, y me quiere a mí». Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que estaba escuchando. El hombre con el que había compartido más de la mitad de mi vida, el padre de nuestros hijos, me estaba descartando como si fuera un mueble viejo. ¿Y nuestros hijos? ¿Qué van a pensar Roberto y Patricia? «Ya hablé con ellos», respondió sin inmutarse. «Lo entienden. Saben que papá merece ser feliz». Esas palabras me atravesaron como una espada. Mis propios hijos ya sabían de esto y no me habían dicho nada. No me habían preparado, no me habían defendido. «¿Cuándo? ¿Cuándo hablaste con ellos?» «La semana pasada. Patricia hasta me felicitó. Dice que Guadalupe es una chica encantadora». Sentí náuseas. Mi propia hija, la que había criado con tanto amor, había dado su bendición a la destrucción de su familia. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo qué? ¿Desde cuándo tienes una relación con ella? Héctor se encogió de hombros. 8 meses, más o menos. Al principio traté de resistirme, pero ella es tan viva, tan llena de energía. Me hace sentir joven otra vez. 8 meses, casi un año en el que había estado viviendo una mentira, en el que él llegaba a casa y fingía amarme mientras su corazón estaba con otra mujer. Recordé todas las veces que había notado su distancia,
sus silencios, las llamadas que cortaba cuando yo entraba al cuarto. Había preferido ignorar las señales, convencerme de que eran cosas de mi imaginación. «Quiero que te vayas de la casa», continuó Héctor, como si estuviera discutiendo los detalles de una transacción comercial. «Guadalupe se va a mudar aquí la próxima semana». ¿Que me vaya? Mi voz se quebró. Esta es mi casa también, Héctor. La construimos juntos, elegimos cada detalle juntos. La casa está a mi nombre, me cortó. El abogado ya lo revisó. Técnicamente no tienes derecho a nada. La realidad me golpeó como un puño en el estómago. Durante todos estos años, mientras yo me había dedicado a ser ama de casa, a criar a nuestros hijos, a mantener nuestro hogar, Héctor había estado asegurándose de que yo no tuviera ningún poder, ningún derecho, ninguna protección. ¿Pensión alimenticia? No vas a necesitarla. Eres joven todavía, puedes trabajar. Joven. A los 62 años, después de 35 años sin trabajar fuera de casa, me llamaba joven. La ironía era cruel. Me levanté de la mesa con las piernas temblorosas, sintiendo como si fuera una extraña en mi propia cocina. Todo me parecía diferente ahora, como si estuviera viendo mi vida a través de los ojos de otra persona. Las cortinas que había cosido a mano, las fotos familiares en el refrigerador, el jardín que había cuidado durante décadas, nada de eso me pertenecía ya. ¿Cuándo?, pregunté con un hilo de voz. Esta tarde estaría bien. Guadalupe quiere empezar a acomodar sus cosas. Esta tarde, como si 35 años de vida compartida pudieran empacarse en una maleta en unas pocas horas. Subí las escaleras hacia nuestro dormitorio. Cada paso era un esfuerzo enorme. En el cuarto que había sido nuestro santuario, abrí el armario y saqué mi maleta más grande. Mis manos temblaban mientras doblaba la ropa, tratando de decidir qué era esencial y qué podía dejar atrás. Tomé mi abrigo de lana gris, el que Héctor me había regalado 5 navidades atrás, cuando todavía fingía amarme. Era mi favorito, elegante pero cálido, el que me hacía sentir segura en los días fríos. Lo doblé cuidadosamente y lo puse en la maleta. En el cajón de mi mesita de noche encontré una fotografía vieja, amarillenta por el tiempo. Era de mis 18 años, sonriendo al lado de Eduardo, mi novio de la preparatoria. Él había sido mi primer amor, el que me había prometido que nos casaríamos cuando termináramos la universidad. Pero mi familia se había opuesto. Decían que él no tenía futuro, que Héctor era una mejor opción. Al final, había cedido. Había elegido la seguridad sobre el amor. Guardé la fotografía en mi cartera. No sabía por qué. Tal vez porque en ese momento necesitaba recordar que una vez alguien me había amado de verdad, sin condiciones, sin cálculos. Cuando bajé con mi maleta, Héctor estaba hablando por teléfono. «Sí, mi amor, ya le dije. Se va esta tarde. No habrá problemas. Te amo también». Colgó cuando me vio, sin mostrar ni una pizca de vergüenza o remordimiento. «¿Tienes algún lugar donde quedarte?» «Eso no te importa», le respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. «Guillermina», dijo, y por primera vez en la conversación su tono se suavizó ligeramente. «No quiero que pienses que esto es personal. Simplemente, ya no funcionamos». Lo miré a los ojos, este hombre que había sido mi esposo, mi compañero, mi futuro. «Claro que es personal, Héctor. Me estás destruyendo la vida por una niña que tiene la edad de nuestra hija». «Ella me entiende», murmuró. «Me hace reír, me hace sentir importante». «Yo también te hacía sentir importante», susurré. «Durante 35 años. Era diferente. Contigo todo se había vuelto. Rutina. Con Guadalupe todo es nuevo, emocionante». Tomé mi maleta y me dirigí hacia la puerta. En el umbral me detuve y me volteé hacia él por última vez. «¿Sabes qué, Héctor? Tienes razón en una cosa. Voy a rehacer mi vida. Y cuando lo haga, me voy a asegurar de que sea con alguien que valore lo que tengo que ofrecer». Cerré la puerta detrás de mí y caminé hacia el autobús que me llevaría al centro de la ciudad. No sabía dónde iba a dormir esa noche. No tenía idea de cómo iba a sobrevivir. Pero una cosa era segura. No había vuelta atrás.
3 semanas después de salir de mi casa, me encontré haciendo algo que jamás pensé que haría a los 62 años, sirviendo mesas en un restaurante. El refugio no era exactamente el tipo de lugar donde yo había imaginado que terminaría. Era un pequeño restaurante familiar en el lado menos próspero de la ciudad, con mesas de madera gastada y manteles que habían visto mejores días. Pero doña Carmen, la dueña, había sido la única persona dispuesta a darle una oportunidad a una mujer de mi edad sin experiencia laboral. «Mira, mijita», me había dicho el día que llegué desesperada, respondiendo a un letrero escrito a mano que decía «Se busca mesera». No te voy a mentir, el trabajo es duro y la paga no es mucha. $800 al mes, más propinas. Pero si necesitas trabajo y estás dispuesta a aprender, aquí tienes un lugar. $800. En mi vida anterior, esa cantidad era lo que Héctor y yo gastábamos en una cena elegante. Ahora era toda mi esperanza de supervivencia. Mi primer día fue un desastre. Mis pies, acostumbrados a pantuflas cómodas y zapatos de paseo, no estaban preparados para estar de pie 8 horas seguidas sobre baldosas duras. Mis manos, que habían sostenido tazas de porcelana fina durante décadas, temblaban al cargar bandejas pesadas llenas de platos. Rompí 3 vasos y derramé café sobre un cliente que, afortunadamente, fue comprensivo. «No te preocupes», me consoló doña Carmen esa primera noche, viendo mis ojos llenos de lágrimas. «Todos empezamos así. Mañana será mejor». Pero no fue mejor. De hecho, cada día parecía traer una nueva humillación, un nuevo recordatorio de lo lejos que había caído. El cuarto que alquilé con mis primeros $300 estaba en un edificio que había conocido mejores épocas. La ventana daba a un callejón lleno de contenedores de basura y el radiador hacía ruidos extraños durante la noche. Pero era lo único que podía permitirme después de pagar la renta y comprar comida básica. Cada mañana me levantaba antes del amanecer, me ponía mi uniforme barato y caminaba 20 minutos hasta el restaurante. Al principio, cada vez que alguien entraba por la puerta, mi corazón se aceleraba con el terror de que fuera alguien que me conociera de mi vida anterior. Pero después de 2 semanas, sin que eso pasara, empecé a relajarme. Debería haber sabido que la vida tenía otros planes para mí. Era un viernes por la noche, una de nuestras noches más ocupadas. El restaurante estaba lleno, el aire denso con el aroma de comida casera y el murmullo de conversaciones. Yo estaba sirviendo una mesa de trabajadores de la construcción que siempre me trataban con respeto y me daban buenas propinas, cuando escuché una risa que reconocí inmediatamente. Me volteé lentamente, con el estómago hundiéndose, y ahí estaban, Héctor y Guadalupe, sentados en la mesa del rincón, la que tenía vista a todo el restaurante. Guadalupe lucía radiante en un vestido rojo que probablemente costaba más que mi salario de todo el mes. Llevaba un anillo nuevo en el dedo anular de la mano izquierda que brillaba bajo las luces tenues del restaurante. Héctor estaba vestido con el traje azul marino que yo le había ayudado a elegir 2 navidades atrás, el que siempre le había dicho que lo hacía ver distinguido. Se veían felices, enamorados, completamente absortos el uno en el otro. Y ahí estaba yo, a 10 metros de distancia, con un delantal manchado y zapatos baratos, invisible para el hombre que había sido mi esposo durante 35 años. «Disculpe, señorita», me llamó un cliente desde otra mesa. «¿Podría traerme más café?» Asentí mecánicamente, pero mis ojos seguían fijos en la pareja del rincón. Guadalupe estaba mostrándole algo en su teléfono a Héctor, y ambos reían como si fuera la cosa más divertida del mundo. Ella puso su mano sobre la de él con una familiaridad que me atravesó como una daga. «¿Señorita?», insistió el cliente. «¿El café?» «Sí, disculpe», murmuré, dirigiéndome hacia la cafetera con las piernas como gelatina. Doña Carmen se acercó a mí mientras llenaba la jarra. «¿Estás bien, mijita? Te ves pálida». «Estoy bien», mentí, pero mi voz tembló y ella no me creyó. «¿Conoces a alguien de por aquí?», señalé discretamente hacia la mesa del rincón. «Es mi ex esposo, con su nueva novia». Doña Carmen siguió mi mirada y silbó bajito. «¿El hombre mayor con la niña? Ay, mijita,
¿Quieres que les diga a Luis que los atienda? No, respondí, sorprendiéndome a mí misma. Puedo hacerlo. No sabía de dónde sacaba el valor, pero algo dentro de mí se endureció. No iba a esconderme, no iba a actuar como si hubiera hecho algo malo. Yo era la que trabajaba honestamente para sobrevivir, mientras él jugaba a ser joven con una niña que podría ser su nieta. Respiré profundo, alicé mi delantal y caminé hacia su mesa. «Buenas noches», dije con voz firme. «¿Puedo tomar su orden?» Héctor levantó la vista y por un segundo, solo por un segundo, vi shock en sus ojos. Pero se recuperó rápidamente y su expresión se endureció. «Guillermina, no sabía que trabajabas aquí». «Ahora lo sabes», respondí, manteniendo mi tono profesional. «¿Qué van a ordenar?» Guadalupe me miró de arriba abajo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Podrías recomendarnos algo? Es nuestra primera vez aquí». Había condescendencia en su voz, como si estuviera hablando con una sirvienta, lo cual, supongo, técnicamente era cierto. «El pollo a la plancha está muy bueno esta noche», respondí, «y el pescado también». Murmuró Guadalupe sin dejar de sonreír. «¿Y tú qué recomiendas para una ocasión especial? Estamos celebrando nuestro compromiso». Alzó la mano izquierda, mostrando el anillo de diamantes como si fuera un trofeo. Era grande, ostentoso, del tipo que a mí nunca me había gustado. Pero Héctor siempre había dicho que los diamantes grandes eran vulgares. Aparentemente había cambiado de opinión sobre muchas cosas. «Felicidades», logré decir. «Para celebraciones, recomiendo el salmón con salsa de mango. Es nuestro plato estrella». «Perfecto», dijo Héctor, sin mirarme a los ojos. «Y una botella de champán, del mejor que tengan». Sabía que lo del champán era una provocación. El refugio no era exactamente conocido por su selección de vinos finos, y él lo sabía. «Tenemos champán domestic por $35 la botella», informé. Guadalupe soltó una risita. «¡Qué pintoresco! Sí, trae eso». Cuando volví con la botella y los vasos, escuché fragmentos de su conversación. Estaban hablando de planes para su luna de miel, de un viaje a París que costaría más de lo que yo ganaría en 6 meses. «Imagínate», decía Guadalupe, «despertar en un hotel frente a la Torre Eiffel. Va a ser como un cuento de hadas». «Te mereces todos los cuentos de hadas del mundo», respondió Héctor con una voz melosa que nunca había usado conmigo, ni siquiera cuando éramos novios. Serví el champán con manos firmes, negándome a dejar que vieran cómo me afectaba escuchar al hombre que había sido mi esposo prometiéndole a otra mujer el tipo de romance que nunca me había dado a mí. «Gracias», dijo Guadalupe, tomando su copa. «Debe ser difícil para ti trabajar en un lugar así, después de haber estado acostumbrada a otra cosa». Sus palabras fueron como bofetadas, cada una calculada para herir, pero no le iba a dar la satisfacción de verme quebrar. «El trabajo honesto nunca es difícil», respondí, «solo diferente». Héctor finalmente me miró directamente por primera vez en toda la noche. «Guillermina, no tienes que seguir con esta charada. Si necesitas dinero». «No necesito nada de ti», lo corté, mi voz más fuerte de lo que esperaba. «Disfruten su cena». Me alejé de su mesa con la cabeza en alto, pero por dentro me sentía como si me estuviera desmoronando. El resto de la noche pasó en un borrón de platos servidos y órdenes tomadas, siempre consciente de la risa de Guadalupe y de la voz de Héctor flotando desde el rincón. Cuando finalmente se fueron, después de dejar una propina insultantemente pequeña de $2 sobre una cuenta de $65, me escondí en el baño de empleados y lloré por primera vez desde el día que me fui de casa. Esa noche, mientras caminaba a casa bajo la lluvia ligera, pensé en la fotografía de Eduardo que guardaba en mi cartera. Me pregunté qué habría sido de mi vida si hubiera tenido el valor de luchar por él, de no ceder a las presiones de mi familia. ¿Habría terminado igual, sola y trabajando a los 62 años? ¿O habría tenido una vida diferente, con un hombre que me valorara? Pero esas eran preguntas sin respuesta, y tenía cosas más urgentes en qué pensar.
como el hecho de que mi abrigo de lana gris se estaba empapando bajo la lluvia y que mañana tendría que levantarme otra vez antes del amanecer para enfrentar un día más en mi nueva realidad. La lluvia había empeorado para cuando salí del restaurante esa noche. Era una de esas lluvias frías de mayo que te calan hasta los huesos, y mi abrigo de lana gris, que ya tenía 5 años, apenas me protegía del viento helado que se colaba entre los edificios. Era casi medianoche, y las calles estaban prácticamente vacías. Mis pies me dolían después de otra jornada de 10 horas sirviendo mesas, y todo lo que quería era llegar a mi pequeño cuarto, quitarme los zapatos y olvidar la humillación de haber servido a mi ex esposo y su prometida. Caminaba con la cabeza gacha, concentrándome en esquivar los charcos que se formaban en el pavimento irregular, cuando vi algo que me hizo detenerme en seco. Al lado de un contenedor de basura, acurrucado contra la pared de un edificio abandonado, había un hombre mayor. Estaba empapado completamente, temblando de frío, usando solo una camisa delgada y pantalones que habían visto mejores días. Su cabello gris estaba pegado a su cabeza por la lluvia, y tenía los ojos cerrados como si hubiera perdido toda esperanza. Mi primer instinto fue seguir caminando. Las calles de esta parte de la ciudad no eran seguras, especialmente para una mujer sola a medianoche. Pero algo en la postura del hombre, en su vulnerabilidad completa, me recordó a mi propio desamparo. Hacía apenas 2 meses, yo había estado en mi cocina perfecta, con mi vida ordenada y predecible. Ahora conocía el sabor de la desesperación. Me acerqué lentamente. «Señor, ¿está usted bien?» El hombre abrió los ojos y me miró. Eran ojos cansados, pero había algo familiar en ellos que no pude identificar inmediatamente. «Estoy bien, señora», murmuró con voz ronca. «No se preocupe por mí». Pero no estaba bien. Estaba tiritando tan violentamente que sus dientes castañaban, y pude ver que tenía los labios azules por el frío. La lluvia seguía cayendo implacablemente, y él no tenía ninguna protección. «No puede quedarse aquí», le dije. «Se va a enfermar». «No tengo otro lugar donde ir», admitió, y en su voz había una resignación que reconocí. Era la misma resignación que había sentido yo esa primera noche en mi cuarto alquilado, cuando me di cuenta de que mi vida como la conocía había terminado para siempre. Sin pensarlo 2 veces, me quité mi abrigo de lana gris. Era lo único valioso que me quedaba de mi vida anterior, el único objeto que me daba un poco de dignidad en mi nueva realidad. Pero viendo a este hombre indefenso bajo la lluvia, supe que él lo necesitaba más que yo. «Tome», le dije, extendiéndole el abrigo. «Lo necesita más que yo». El hombre me miró sorprendido. «No puedo aceptar esto, señora. Es su abrigo». «Por favor», insistí, poniéndoselo sobre los hombros. Era un abrigo grande y le quedaba bien. Inmediatamente dejó de temblar tan violentamente. Todos necesitamos ayuda a veces. Él se envolvió en el abrigo y me miró con una expresión que no podía descifrar. «¿Por qué hace esto? No me conoce». «Porque sé lo que es sentirse completamente solo», respondí simplemente. «Y porque nadie debería pasar frío cuando alguien puede ayudar». El hombre guardó silencio por un momento, estudiando mi cara bajo la luz débil de la farola. Luego, para mi sorpresa, una sonrisa lenta se extendió por su rostro. «Siempre fuiste así», dijo suavemente. «Siempre pusiste a los demás antes que a ti misma». Sus palabras me confundieron. «¿Disculpe?» Él se puso de pie lentamente, y cuando lo hizo, pude verlo mejor bajo la luz. Alto, con postura erguida a pesar de su situación aparente, y esos ojos que había conocido hace tanto tiempo. «Guillermina», dijo mi nombre como una caricia. «Eres Guillermina Herrera». Mi corazón se detuvo. «¿Eduardo?» «Eduardo Mendoza», confirmó, y su sonrisa se hizo más amplia. «Tu Eduardo». No podía creerlo. El hombre al que había amado a los 18 años, al que había renunciado por presión familiar, al que había perdido para siempre, estaba parado frente a mí en un callejón lluvioso, 44 años después. «Pero, ¿qué estás haciendo aquí?»,
¿Por qué estás viviendo en la calle? Terminó por mí, con una sonrisa irónica. Es una larga historia, Guillermina. Pero primero, déjame decirte algo importante. Se acercó un paso más, y pude ver que sus ojos, aunque cansados, brillaban con una intensidad que me era familiar. Van a pagar por lo que te hicieron. ¿Quiénes van a pagar? ¿De qué hablas? Antes de que pudiera responder, escuché el sonido de motores acercándose. Al principio pensé que era el tráfico normal de la calle principal, pero el sonido se hizo más fuerte, más específico. Luego vi las luces. 5 limusinas negras, elegantes y brillantes, aparecieron al final de la calle como apariciones en la noche. Se movían en formación perfecta y se detuvieron exactamente frente a nosotros con una sincronización que parecía ensayada. Me quedé paralizada, mirando los vehículos con la boca abierta. ¿Qué es esto? Eduardo sonrió, y esta vez había algo diferente en su expresión. Autoridad. Poder. Mi transporte, mi querida Guillermina. Las puertas de las limusinas se abrieron simultáneamente y salieron varios hombres vestidos con trajes impecables. No eran amenazantes, pero había algo en su porte que indicaba que eran profesionales, gente acostumbrada a manejar situaciones importantes. Uno de ellos se acercó a Eduardo con deferencia evidente. «Señor Mendoza, hemos estado buscándolo toda la noche. ¿Está usted bien?» «Estoy perfectamente bien, García», respondió Eduardo con naturalidad. Solo estaba recordando viejos tiempos. Yo seguía sin poder procesar lo que estaba viendo. «Eduardo, no entiendo. ¿Quién eres tú realmente?» Él se volvió hacia mí, y en sus ojos vi al muchacho de 18 años que había amado, pero también algo más. Algo que hablaba de años de experiencia, de éxito, de poder. «Soy Eduardo Mendoza», dijo simplemente. «El mismo muchacho pobre del que te enamoraste hace 44 años. Pero también soy el presidente de Mendoza Industries, una de las empresas más grandes de este país». Las palabras cayeron sobre mí como otra lluvia fría. Eduardo, mi Eduardo, el muchacho al que mi familia había considerado sin futuro, era ahora un magnate empresarial. Pero, ¿por qué estabas aquí, en la calle? Su expresión se entristeció. A veces necesito recordar de dónde vengo, Guillermina. A veces el peso del éxito se vuelve demasiado y necesito tocar tierra. Camino por las calles donde crecí, donde luché, donde aprendí que la vida puede ser cruel. Hizo una pausa, donde perdí al único amor verdadero de mi vida. Sus palabras me golpearon en el pecho. Eduardo, nunca me casé, ¿sabes? Continuó, su voz suave pero clara a pesar de la lluvia. Durante años, traté de encontrar lo que tuve contigo, pero nunca pude. Nadie me hizo sentir lo que tú me hacías sentir. Uno de sus hombres se acercó con un paraguas gigante, protegiéndonos a ambos de la lluvia. Otro trajo una toalla para Eduardo y otra para mí. «Señor», dijo García discretamente, «quizás deberíamos continuar esta conversación en un lugar más apropiado». Eduardo asintió, pero no apartó sus ojos de los míos. «Guillermina, hay tanto que quiero contarte, tanto que necesito explicarte, pero no aquí, no así». Señaló hacia una de las limusinas. «¿Vienes conmigo? Por favor. Déjame llevarte a un lugar donde puedas calentarte, donde podamos hablar como se debe». Yo todavía estaba en shock. Todo esto parecía un sueño, una fantasía imposible. Hace una hora estaba sirviendo a mi ex esposo y su prometida, sintiendo que había tocado fondo. Ahora, el amor de mi juventud, convertido en magnate empresarial, me estaba pidiendo que subiera a su limusina. «No sé, Eduardo, esto es demasiado, surrealista». «Lo sé», dijo, extendiendo su mano hacia mí. «Pero, Guillermina, ¿recuerdas lo que me prometiste cuando teníamos 18 años?» Su pregunta me sorprendió. «¿Qué prometí?» «Me prometiste que, sin importar lo que pasara, sin importar cuánto tiempo transcurriera, si alguna vez nos encontrábamos de nuevo, me darías una oportunidad de explicarte todo». El recuerdo volvió a mí como un flash. Era una noche de verano. Estábamos sentados en el parque cerca de mi casa, y yo ya sabía que mi familia estaba presionándome para que terminara con él.
Le había hecho esa promesa entre lágrimas, pensando que nunca tendría que cumplirla. ¿La recuerdas?, preguntó suavemente. Asentí, sin confianza en mi voz. Entonces, por favor, una oportunidad. Eso es todo lo que te pido. Miré las limusinas, a los hombres esperando pacientemente, a Eduardo con mi abrigo todavía puesto, mirándome con la misma intensidad que había tenido a los 18 años. La lluvia seguía cayendo, fría e implacable. Tomé su mano extendida. Una oportunidad, murmuré. Mientras caminábamos hacia la limusina, Eduardo se detuvo y se quitó mi abrigo. «Esto es tuyo», dijo, poniéndomelo sobre los hombros nuevamente. «Y nunca más vas a tener que dárselo a nadie por necesidad». No entendía completamente lo que quería decir, pero la certeza en su voz me hizo temblar. No de frío esta vez, sino de algo que no había sentido en años: esperanza. El interior de la limusina era como entrar a otro mundo. Asientos de cuero suave, luces tenues y una calidez que me envolvió inmediatamente después de las calles frías y mojadas. Eduardo se sentó frente a mí, y por primera vez en la noche pude verlo claramente bajo una luz adecuada. Los años habían sido amables con él. Su cabello era completamente gris ahora, pero seguía siendo espeso. Las líneas alrededor de sus ojos hablaban de años de sonrisas, pero también de preocupaciones. Seguía siendo el hombre guapo del que me había enamorado, solo que ahora había una madurez en él, una seguridad que no tenía a los 18 años. «Todavía no puedo creer que seas tú», le dije, aceptando la taza de café caliente que me ofreció García antes de cerrar la división que nos separaba del chofer. «Ni yo puedo creer que después de todos estos años sigas siendo la misma mujer generosa que conocí», respondió Eduardo, sus ojos fijos en los míos. «Darle tu abrigo a un extraño en la calle. Eso es exactamente lo que habría hecho la Guillermina de la que me enamoré». «No era un extraño», murmuré. «Eras tú. Pero no lo sabías cuando me lo diste». Tenía razón. En ese momento, para mí él era solo un hombre mayor que necesitaba ayuda. «¿Realmente eres? ¿Mendoza Industries es tuya?» Eduardo asintió. «Construí la empresa desde cero, Guillermina. Después de que terminamos, decidí que tenía que demostrarle al mundo, y especialmente a tu familia, que se habían equivocado conmigo». Sus palabras me dolieron porque sabía que era verdad. Mi familia había sido cruel con él. Mi padre lo había llamado un don nadie sin futuro, y mi madre había sido aún peor, diciendo que era un proyecto de caridad que yo había tomado por lástima. «¿Cómo pasó todo esto? ¿Cómo llegaste a ser rico?», terminó por mí, con una sonrisa irónica. «Fue un camino largo, Guillermina, muy largo y muy difícil». Se recostó en su asiento y pude ver que recordar le causaba dolor. «Después de que terminaste conmigo, me fui de la ciudad. No podía quedarme aquí, verte con otro hombre, fingir que estaba bien. Me fui a Los Ángeles sin nada más que la ropa que llevaba puesta y $200 que había ahorrado trabajando en el taller de mi tío». Tomó un sorbo de su café antes de continuar. «Los primeros años fueron brutales. Trabajaba en construcción durante el día y estudiaba por las noches. Dormía en un cuarto compartido con otros 5 hombres. Comía una vez al día para poder pagar la universidad. Pero tenía una obsesión, Guillermina. No podía sacarte de mi cabeza, y esa obsesión se convirtió en combustible». «Eduardo». «No», me interrumpió suavemente. «Déjame terminar. Necesitas escuchar esto». Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Me gradué en ingeniería civil con las mejores calificaciones de mi generación. Empecé trabajando para una empresa de construcción pequeña, pero tenía ideas, visión. Convencí al dueño de dejarme manejar un proyecto, luego otro. A los 30 años, había ahorrado lo suficiente para comprar mi primera propiedad, un edificio pequeño en un barrio que estaba empezando a gentrificarse. Sus ojos brillaron mientras recordaba. Fue como si tuviera un don para ver el potencial donde otros solo veían problemas. Compré propiedades, las renové, las vendí, reinvertí cada centavo. A los 40 años tenía una pequeña empresa de desarrollo inmobiliario.
A los 50, Mendoza Industries ya era una de las compañías más grandes del oeste del país. ¿Y nunca trataste de contactarme? Eduardo bajó la mirada. Sí lo hice, una vez. Mi corazón se aceleró. ¿Cuándo? Hace 15 años. Contraté a un investigador privado para que te encontrara. Quería saber cómo estabas, si eras feliz. Hizo una pausa. El reporte que recibí decía que eras una esposa felizmente casada, con 2 hijos exitosos, viviendo en una casa hermosa en los suburbios. Parecías tener la vida perfecta que tu familia había querido para ti. Lágrimas se acumularon en mis ojos. Hace 15 años yo todavía creía que tenía un matrimonio sólido. Héctor aún fingía ser atento y nuestros hijos todavía me respetaban. Desde afuera, probablemente sí parecía que tenía la vida perfecta. Decidí no molestarte, continuó Eduardo. Si eras feliz, no tenía derecho a complicar tu vida. Pero nunca dejé de pensar en ti. Nunca dejé de preguntarme qué habría pasado si hubiéramos luchado más por nosotros. Eduardo, yo no fui feliz, susurré. Pensé que lo era, pero me estaba engañando a mí misma. Mi matrimonio era una mentira. Le conté todo. La frialdad creciente de Héctor, la infidelidad, el divorcio cruel, cómo mis propios hijos habían tomado el lado de su padre, cómo había terminado trabajando como mesera a los 62 años. Eduardo me escuchó en silencio y pude ver la ira creciendo en sus ojos. «Ese bastardo», murmuró cuando terminé. 35 años de tu vida y te desecha como si fueras basura. Es mi nueva realidad, dije, tratando de sonar más fuerte de lo que me sentía. Estoy aprendiendo a vivir con ella. No, dijo Eduardo firmemente. No tienes por qué vivir así. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, la limusina se detuvo. Miré por la ventana y vi que estábamos frente a un rascacielos elegante en el distrito financiero de la ciudad. ¿Dónde estamos? En mi casa, respondió Eduardo. Bueno, una de ellas. Tengo el penthouse en los últimos 3 pisos. Salimos de la limusina y un portero uniformado nos saludó con deferencia obvia. Buenas noches, señor Mendoza. Buenas noches, James. ¿Podrías pedirle a la señora Chen que prepare algo caliente? Y tal vez encontrar algo de ropa seca para la señora. El elevador que tomamos requería una llave especial para acceder a los pisos superiores. Mientras subíamos, Eduardo me tomó la mano. Guillermina, necesito que sepas algo. Todo lo que construí, todo lo que logré, fue con la esperanza de que algún día podría ofrecértelo. Suena loco después de todos estos años, pero nunca dejé de amarte. Sus palabras me atravesaron el corazón. Eduardo. Espera, por favor, déjame terminar. El elevador se detuvo y las puertas se abrieron a lo que solo podía describirse como un palacio moderno. Ventanas del piso al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Muebles elegantes pero cómodos llenaban espacios amplios y obras de arte que reconocí de museos adornaban las paredes. Todo esto, dijo Eduardo, gesticulando hacia la magnificencia que nos rodeaba, no significa nada sin la persona correcta para compartirlo. Me llevó hasta los ventanales, donde la ciudad se extendía ante nosotros como un mar de luces. Durante 44 años he estado construyendo una vida que pensé que te gustaría. Una vida que podríamos haber tenido juntos si las circunstancias hubieran sido diferentes. Se volvió hacia mí, tomando mis manos entre las suyas. Sé que esto es abrumador. Sé que necesitas tiempo para procesar todo. Pero, Guillermina, quiero que sepas que tienes opciones. No tienes que seguir trabajando en ese restaurante, no tienes que vivir en ese cuartito, no tienes que luchar sola. Eduardo, no puedo aceptar caridad, le dije, aunque mi corazón se aceleraba ante la posibilidad de escapar de mi vida actual. No es caridad, respondió firmemente. Es amor. Es 44 años de amor que nunca tuve la oportunidad de darte. Una mujer mayor, elegantemente vestida, apareció con una bandeja de té y algunas galletas caseras. Señor Mendoza, preparé el cuarto de huéspedes para la señora y encontré algunas ropas que creo le quedarán bien. Gracias, señora Chen. Guillermina, te presento a María Chen, quien maneja mi hogar y mi vida desde hace 20 años.
María, esta es Guillermina Herrera, la mujer de la que te he hablado todos estos años. Los ojos de la señora Chen se iluminaron. La Guillermina. Señora, es un honor conocerla finalmente. El señor Mendoza ha hablado de usted desde que empecé a trabajar aquí. Me sonrojé ante la idea de que Eduardo había hablado de mí durante tantos años. María, ¿podrías mostrarle a Guillermina el cuarto de huéspedes? Creo que necesita descansar después de la noche que ha tenido. Mientras seguía a la señora Chen por un pasillo elegante, Eduardo me llamó. Guillermina, solo una cosa más. Me volteé hacia él. Mañana quiero mostrarte algo. Algo que he estado construyendo durante años, esperando el momento adecuado para mostrártelo. ¿Me darás esa oportunidad? Asentí, sin confiar en mi voz. El cuarto de huéspedes era más grande que todo mi apartamento alquilado. Tenía una cama king size con sábanas que parecían estar hechas de seda, un baño completo con una bañera de mármol y ventanas que daban a otra vista espectacular de la ciudad. Sobre la cama había un conjunto de ropa nueva, un suéter de cachemira suave, pantalones elegantes, ropa interior aún con etiquetas y zapatos que parecían de mi talla exacta. ¿Cómo supo mi talla? Se le pregunté a la señora Chen. Ella sonrió misteriosamente. El señor Mendoza es un hombre muy observador. Además, cuando uno ama a alguien durante tanto tiempo, aprende a notar cada detalle. Esa noche, mientras me sumergía en la bañera de mármol llena de sales aromáticas, no podía dejar de pensar en lo surrealista que era todo. Esa mañana me había levantado en mi cuartito miserable, preocupándome por cómo iba a pagar la renta. Ahora estaba en un penthouse de millones de dólares, siendo cuidada por el hombre que había sido el amor de mi juventud. Pero más que el lujo, lo que más me impactaba era la ternura en los ojos de Eduardo cuando me miraba. Era la misma ternura que recordaba de cuando teníamos 18 años, pero ahora estaba respaldada por la madurez de un hombre que había conquistado el mundo y todavía me amaba. Por primera vez en meses, me dormí sin preocuparme por el mañana. Desperté en la cama más cómoda en la que había dormido en meses. Los rayos de sol entraban suavemente por las cortinas de seda, y por un momento me olvidé de dónde estaba. Luego, los recuerdos de la noche anterior regresaron como una ola. Eduardo, las limusinas, la revelación de que mi primer amor se había convertido en uno de los hombres más poderosos del país. La señora Chen tocó suavemente a mi puerta. «Buenos días, señora Guillermina. El señor Mendoza la espera para desayunar cuando esté lista». «Gracias», respondí, todavía sin poder creer que esto no fuera un sueño. El desayuno estaba servido en una terraza privada con vista a la ciudad. Eduardo ya estaba sentado leyendo el periódico, vestido con un traje impecable pero sin corbata. Cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa que me recordó al muchacho de 18 años. «¿Dormiste bien?» «Mejor de lo que he dormido en meses», admití, sentándome frente a él. «Eduardo, sobre lo que hablamos anoche». «Antes de que digas nada», me interrumpió, «quiero mostrarte algo». Puso el periódico frente a mí. En la sección de negocios había un titular que me hizo helarse la sangre. Empresa de construcción Torres Asociados bajo investigación por fraude fiscal. ¿Conoces esta empresa?, me preguntó Eduardo. Leí el artículo con creciente horror. Torres Asociados era la empresa donde trabajaba Héctor como gerente de ventas desde hacía 15 años. Según el artículo, habían estado evadiendo impuestos por millones de dólares y usando esquemas financieros ilegales para inflar sus ganancias. «Esto es donde trabaja Héctor», murmuré. «Lo sé», dijo Eduardo simplemente. Algo en su tono me hizo levantar la vista del periódico. «Eduardo, ¿qué hiciste?» «Yo no hice nada ilegal, Guillermina. Simplemente me aseguré de que las autoridades fiscales tuvieran acceso a información que había estado oculta durante años». «¿Cómo sabías sobre esto?» Eduardo se recostó en su silla y por primera vez vi la dureza que había desarrollado a lo largo de los años. Cuando construyes un imperio empresarial, especialmente en construcción y desarrollo,
Aprendes sobre tus competidores. Torres & Asociados había estado robando contratos de mi empresa durante años, usando métodos poco éticos. Tenía la información sobre sus prácticas ilegales desde hace tiempo, pero nunca la había usado. ¿Hasta ahora? Hasta que supe lo que le habían hecho a la mujer que amo. Sus palabras me impactaron. Eduardo, no puedes destruir la vida de alguien por venganza. No es venganza, Guillermina, es justicia. Héctor ha estado trabajando para una empresa criminal durante años, beneficiándose de dinero robado. ¿Crees que no sabía lo que estaba pasando? ¿Crees que un gerente de ventas no se da cuenta cuando los números no cuadran? Tenía razón, y en el fondo yo lo sabía. Héctor siempre había sido ambicioso, dispuesto a hacer vista gorda si eso significaba más dinero para él. Recordé las veces que había llegado a casa con bonos inexplicablemente grandes, celebrando deals que nunca me explicaba completamente. Mi teléfono sonó en ese momento. Era un número que no reconocía, pero algo me dijo que debía contestar. ¿Guillermina? La voz era de Héctor, pero sonaba desesperada, quebrada. Héctor, ¿por qué me llamas desde este número? ¿Por qué me confiscaron mi teléfono? Guillermina, necesito verte. Por favor. No tengo nada que hablar contigo. Por favor. Su voz subió una octava. Están investigando la empresa. Van a arrestarme. Lo van a perder todo. La casa, los ahorros, todo. Eso no es mi problema, Héctor. Sí lo es, gritó. Legalmente todavía eres mi esposa. Los abogados dicen que pueden ir tras tus bienes también si encuentran evidencia de que sabías algo. Mi sangre se enfrió. Yo no sabía nada sobre los negocios de tu empresa. ¿Pero cómo lo van a saber ellos? Guillermina, por favor, necesito que vengas a la casa. Necesitamos hablar. Eduardo me estaba observando atentamente. Sin palabras, me hizo una seña de que dijera que sí. Está bien, dije finalmente. Iré. Colgué y miré a Eduardo. ¿Escuchaste? Cada palabra. Y quiero que sepas que no tienes nada de qué preocuparte legalmente. Mis abogados ya están preparados para protegerte de cualquier investigación. ¿Cómo sabías que esto iba a pasar? Porque conozco a hombres como Héctor. Cuando se sienten acorralados, buscan a quien culpar. Y las exesposas siempre son blancos fáciles. 2 horas después, estaba parada frente a la casa que había sido mi hogar durante 35 años. Se veía diferente ahora, más pequeña, menos impresionante. También estaba menos cuidada. El jardín que yo había mantenido con tanto amor estaba descuidado, y pude ver que varias de mis plantas favoritas se habían muerto. Héctor abrió la puerta antes de que tocara. Se veía terrible, demacrado y con ojeras profundas. Su cabello, siempre perfectamente peinado, estaba despeinado y llevaba la misma ropa del día anterior. Guillermina, gracias por venir, dijo, y su voz temblaba. Entra, por favor. El interior de la casa también había cambiado. Había ropa tirada por todas partes, platos sucios en la mesa del comedor y un olor agrio que nunca había estado ahí cuando yo vivía allí. ¿Dónde está Guadalupe?, pregunté. La cara de Héctor se descompuso. Se fue. ¿Se fue? En el momento en que salió la noticia sobre la empresa, hizo las maletas y se largó. Se llevó todas las joyas que le había comprado, vació nuestra cuenta conjunta y se fue con un tipo que conoció en el gimnasio. No pude evitar sentir una pequeña satisfacción ante esta información, pero no dije nada. ¿Qué es lo que quieres de mí, Héctor? Necesito que me ayudes, dijo, y para mi sorpresa, se dejó caer en el sillón y empezó a llorar. Los abogados dicen que probablemente vaya a la cárcel. Van a embargar la casa, van a confiscar todos mis activos. No tengo nada, Guillermina, no tengo a nadie. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Eres la única familia que me queda. Roberto y Patricia no me contestan las llamadas desde que salió la noticia. Están furiosos porque esto va a afectar sus reputaciones. Ah, ahí estaba. Nuestros hijos, que habían sido tan rápidos para apoyar a su padre cuando se trataba de humillarme a mí, ahora lo abandonaban cuando él los necesitaba. ¿Recuerdas cuando me dijiste que merecías ser feliz?, le pregunté. Héctor levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados.
Pues resulta que yo también merezco ser feliz, Héctor. Y mi felicidad no incluye rescatarte de las consecuencias de tus propias acciones. Pero nosotros, teníamos 35 años juntos. Tú terminaste esos 35 años cuando me echaste de esta casa por una niña de 20 años, le respondí fríamente. Tú terminaste esos años cuando me humillaste diciéndome que ya no me amabas. Tú los terminaste cuando permitiste que ella se riera de mí en el restaurante. Héctor se veía cada vez más desesperado. Fue un error, Guillermina, un error terrible. Guadalupe me manipuló, me hizo creer que... No, lo interrumpí. No vas a culpar a una niña de 20 años por tus decisiones. Tú elegiste destruir nuestro matrimonio. Tú elegiste humillarme. Tú elegiste trabajar para una empresa corrupta durante años. Estas son las consecuencias de tus elecciones. Me levanté para irme, pero Héctor me agarró del brazo. Por favor, Guillermina, te lo ruego. Perdóname, podemos arreglar esto, podemos volver a empezar. Suéltame, le dije con voz firme. Él no me soltó. No puedes abandonarme así. Soy tu esposo. Eres mi ex esposo, y si no me sueltas ahora mismo, voy a gritar. Finalmente me soltó, pero se quedó parado entre yo y la puerta. No puedes irte así. No después de todo lo que hemos pasado juntos. ¿Todo lo que hemos pasado juntos? Repetí. ¿Como cuando me dijiste que ya no me amabas? ¿Como cuando me echaste de mi propia casa? ¿Como cuando te reíste de mí con tu novia en el restaurante? Eso fue antes. Esto es diferente. Tienes razón, le dije. Esto es diferente. Porque ahora soy yo la que tiene el poder, y elijo no usarlo para ayudarte. Caminé hacia la puerta, y esta vez él no trató de detenerme. Guillermina, me gritó cuando llegué a la puerta. Algún día vas a arrepentirte de esto. Me volteé hacia él una última vez. ¿Sabes qué, Héctor? El único arrepentimiento que tengo es haber perdido tantos años de mi vida con un hombre que nunca me valoró. Cerré la puerta detrás de mí y caminé hacia la limusina donde Eduardo me esperaba. ¿Cómo te sientes?, me preguntó cuando subí al auto. Libre, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Por primera vez en meses me siento completamente libre. Eduardo sonrió y tomó mi mano. Entonces estás lista para ver lo que he estado construyendo para ti todos estos años. Asentí, sintiendo una emoción que no había experimentado en décadas. La anticipación de un futuro brillante. La limusina se dirigió hacia las afueras de la ciudad, alejándose de los rascacielos y el bullicio urbano. Eduardo me había prometido mostrarme algo especial, pero no me había dado ninguna pista sobre qué era. Después del encuentro con Héctor, me sentía extrañamente en paz, como si hubiera cerrado un capítulo doloroso de mi vida para siempre. ¿Puedes darme una pista de a dónde vamos?, pregunté mientras observaba el paisaje cambiar de urbano a suburbano y luego a algo más rural. Eduardo sonrió, con esa expresión misteriosa que recordaba de nuestra juventud. ¿Recuerdas nuestro lugar secreto, donde solíamos ir a hablar de nuestros sueños? Mi corazón se aceleró. ¿El mirador sobre el lago? El mismo. Habíamos pasado tantas tardes ahí cuando éramos novios, sentados en esa colina que daba al lago, planeando nuestro futuro juntos. Eduardo hablaba de construir cosas hermosas, de crear algo que durara para siempre. Yo hablaba de tener una familia, una casa llena de amor y risas. Cuando la limusina comenzó a subir por el camino serpenteante que llevaba al mirador, sentí una nostalgia tan intensa que me dolía el pecho. Pero cuando llegamos a la cima y vi lo que Eduardo había construido allí, me quedé sin respiración. Donde antes había sido solo un claro con vista al lago, ahora se alzaba la casa más hermosa que jamás había visto. No era ostentosa o pretenciosa como las mansiones que había visto en revistas. Era perfecta en su simplicidad: piedra natural, vigas de madera, ventanales enormes que capturaban la vista del lago y jardines que parecían fundirse naturalmente con el paisaje circundante. Eduardo, susurré, es la casa que diseñé para nosotros cuando teníamos 18 años, dijo suavemente. ¿La recuerdas?
Dibujé los planos en una servilleta una tarde que estuvimos aquí. Tú dijiste que querías una casa donde pudieras ver el amanecer y el atardecer desde la misma ventana. Los recuerdos vinieron en cascada. Él había estado dibujando constantemente en esos días, siempre imaginando casas y edificios. Esa tarde en particular, había estado especialmente callado, concentrado en sus bocetos. Pensé que solo eran garabatos, murmuré. Para mí eran la promesa de nuestro futuro, una promesa que nunca pude cumplir entonces, pero que nunca dejé de querer cumplir. Salimos de la limusina y Eduardo me guió por un sendero de piedras hacia la entrada principal. Las puertas dobles de madera se abrieron para revelar un interior que me robó el aliento por segunda vez. Era exactamente como había soñado que sería mi hogar perfecto. Espacios abiertos llenos de luz natural, chimenea de piedra, cocina con una gran isla central perfecta para cocinar y reunir a la familia, y por todas partes, ventanas que enmarcaban la vista del lago como cuadros vivientes. La construí hace 10 años, me explicó Eduardo mientras caminábamos por los espacios luminosos. Cada detalle fue pensado para ti. La cocina está orientada hacia el este para que puedas ver el amanecer mientras preparas el café. El dormitorio principal tiene vista al oeste para los atardeceres. Hay un estudio con la mejor luz natural para cuando quieras leer, y un jardín de hierbas porque recuerdo que siempre quisiste cultivar tus propias especias. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Él había recordado conversaciones que yo había olvidado, sueños que había enterrado bajo años de matrimonio insatisfactorio. ¿Por qué, Eduardo? ¿Por qué construiste todo esto? Él me tomó de las manos, y en sus ojos vi la misma intensidad que había tenido cuando me pidió que no me casara con Héctor todos esos años atrás. Porque nunca dejé de creer que algún día estarías aquí conmigo. Porque durante 44 años, cada decisión que tomé, cada edificio que construí, cada éxito que logré, fue con la esperanza de que algún día podría ofrecértelo todo. Me llevó hacia la ventana principal, la que daba al lago. El agua brillaba bajo el sol de la tarde, y pude ver una pareja de cisnes nadando tranquilamente cerca de la orilla. Guillermina, dijo, y su voz temblaba ligeramente. Sé que esto es abrumador, sé que tu vida acaba de cambiar completamente, y que probablemente necesitas tiempo para procesar todo. Pero tengo 64 años, y no quiero desperdiciar ni un día más sin ti. Se arrodilló lentamente, y mi corazón se detuvo cuando sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Esta no es la misma propuesta que te hice cuando teníamos 18 años, dijo, abriendo la caja para revelar un anillo de diamante solitario, elegante en su simplicidad. Entonces era un muchacho pobre con más sueños que dinero. Ahora soy un hombre que ha construido todo lo que soñó, pero que se ha dado cuenta de que nada de eso vale la pena sin la persona correcta para compartirlo. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alegría, no de dolor. Guillermina Herrera, continuó, ¿me harías el honor de ser mi esposa? ¿Me darías la oportunidad de amarte como debería haberte amado desde el principio? ¿Me dejarías pasar el resto de mi vida compensándote por todos los años que perdimos? Miré a este hombre extraordinario, arrodillado frente a mí en la casa que había construido como un santuario a nuestro amor perdido. Pensé en Héctor, desesperado y solo en la casa que ya no podía mantener. Pensé en Guadalupe, que había huido en el momento en que las cosas se pusieron difíciles. Pensé en mis hijos, que habían elegido el dinero sobre la lealtad familiar. Y luego miré a Eduardo, que había esperado 44 años por este momento. Sí, susurré, y luego más fuerte. Sí, Eduardo, sí. Él se puso de pie y me deslizó el anillo en el dedo. Me quedaba perfectamente, como si hubiera sido hecho especialmente para mí. Que me di cuenta, probablemente había sido así. Nos besamos allí, junto a la ventana con vista al lago, y fue como si los años se desvanecieran. Era el mismo beso dulce y lleno de promesas que recordaba de nuestra juventud. Pero ahora tenía la profundidad que solo puede venir de haber vivido, de haber sufrido,
de haber aprendido el verdadero valor del amor. 6 meses después, estaba de pie en el mismo lugar, llevando un vestido de novia simple pero elegante, rodeada de las pocas personas que realmente importaban en mi vida. Doña Carmen había cerrado el restaurante para venir a mi boda, y la señora Chen había insistido en coordinar todos los detalles. Eduardo se veía radiante con su smoking, y cuando me miró caminar hacia él por el sendero de pétalos de rosa, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Han sido 44 años largos», murmuró cuando llegué a su lado, «pero valieron la pena por este momento». El oficiante era un viejo amigo de Eduardo, un juez retirado que había conocido sus luchas y triunfos a lo largo de los años. «Eduardo y Guillermina», dijo con voz solemne, «han demostrado que el verdadero amor no conoce límites de tiempo, que la paciencia y la esperanza pueden superar cualquier obstáculo». Intercambiamos votos que habíamos escrito nosotros mismos. Los de Eduardo hablaban de esperanza mantenida a través de las décadas, de sueños que nunca había dejado morir. Los míos hablaban de segundas oportunidades, de aprender que nunca es demasiado tarde para elegir la felicidad sobre la seguridad. Cuando el juez nos declaró esposo y esposa, los cisnes del lago alzaron vuelo como en una coreografía perfecta, sus alas blancas brillando contra el cielo azul del atardecer. Esa noche, sentados en la terraza de nuestra casa, viendo las estrellas reflejarse en el agua del lago, Eduardo me habló de sus planes para el futuro. «Quiero empezar a reducir mi participación en los negocios», me dijo, con su brazo alrededor de mis hombros. «He pasado 44 años construyendo una empresa. Ahora quiero pasar el tiempo que nos queda construyendo una vida». «¿Y qué haremos con todo este tiempo?», pregunté, riéndome. «Viajaremos a todos los lugares que mencionaste que querías ver cuando éramos jóvenes. Iremos a París, a Italia, a Grecia. Plantaremos ese jardín de hierbas que siempre quisiste. Aprenderemos a bailar tango como siempre dijiste que querías hacer». Sonreí pensando en todas las pequeñas aventuras que nos esperaban. «¿Y Héctor?», pregunté. «¿Sabes qué pasó con él?». Eduardo asintió. «Fue condenado a 5 años de prisión por complicidad en fraude fiscal. La casa se vendió para pagar las multas. Guadalupe se casó con el hombre del gimnasio 2 semanas después de que Héctor fuera arrestado». Me sorprendió que no sintiera ni satisfacción ni pena por esta información, solo indiferencia. Héctor había tomado sus decisiones y ahora vivía con las consecuencias. Ya no era parte de mi historia. «¿Algún arrepentimiento?», me preguntó Eduardo suavemente. Miré a mi nuevo esposo, a este hombre que había convertido una obsesión de juventud en una devoción de toda la vida. Pensé en la casa perfecta que nos rodeaba, construida con amor y paciencia. Pensé en el futuro que se extendía ante nosotros, lleno de posibilidades que nunca había soñado a los 62 años. «Ninguno», dije, y lo decía en serio. «Todo lo que pasé me trajo hasta aquí, hasta ti. No cambiaría nada». Eduardo me besó suavemente, y en ese beso había todo lo que habíamos perdido y todo lo que habíamos encontrado. Esa noche, mientras me quedaba dormida en los brazos del amor de mi vida, en la casa que había construido para nosotros, pensé en la mujer que había sido hace 1 año. Insegura, dependiente, aceptando migajas de amor de un hombre que no me valoraba. Ahora era una mujer que sabía su propio valor, que había aprendido que la generosidad del corazón siempre regresa multiplicada, y que había descubierto que nunca es demasiado tarde para escribir un final feliz. El amor verdadero, aprendí, no es el que llega fácil en la juventud, es el que sobrevive las décadas, el que encuentra su camino de vuelta a ti cuando menos lo esperas, y el que te enseña que la mejor venganza contra aquellos que te lastimaron no es el odio, sino la felicidad plena. Y yo era completamente, absolutamente feliz.